El título es totalmente cierto. Realmente hice mi propio lenguaje de programación. No es clickbait. El lenguaje de programación que nosotros hicimos, pues está haciendo que este cubo salte. Este cubo no está saltando por C Sharp. Está saltando por el lenguaje de programación que nosotros hicimos. No sé hasta qué punto esto sea un mind blowing. Hace unos meses, ¿cómo que el 2018 fue hace 3 años? En 2018 estuve probando con hacer mi propio lenguaje de programación de Turing completo. Fue más por un reto que por algo real. O sea, mi objetivo no es destronar ni a Python, ni a Java, ni a C++, etcétera. Yo solo quiero aprender. Pero el año pasado, sí fue el año pasado, lo utilicé para crear unos mods de videojuegos y sistemas de evento y otras cosas así. Pues como estamos con la serie de cómo crear un videojuego como Pokémon, que te la dejo por aquí en las tarjetitas, pues creo que va a ser interesante explicarlo antes de entrar en materia con un caso real. Sin embargo, si te interesan las aplicaciones de esto, más allá de los videojuegos, al final del video te voy a contar una anécdota en donde esto mismo me sirvió para otra cosa. Toda esta forma de pensar, de la forma en la que creé este programa me ayudó con otro problema que tenía. Pero bueno, ya de eso hablamos después. Kotlin, como he decidido llamar esta madre, es un sistema increíblemente sencillo. Es un lenguaje interpretado just in time como Python, pero muchísimo más sencillo. De hecho, si necesitas crear un lenguaje mucho más complicado, con programación orientada a objetos, con paradigmas modernos, con paralelizaje, con todas esas cosas, te recomiendo los cursos de Platzi que enseñan a hacer esto. Desde lo más básico hasta lo más complicado ya. ¿Cómo que este video no está patrocinado? Ay Dios. Ok. Golang es un lenguaje muy sencillo. El intérprete funciona con apenas 160 líneas de código en C Sharp. Y bien podría ser lo más corto, pero me puse algunas reglas de las que después hablaré. Vamos a entrar en materia, vamos con un pequeño ejemplo antes de entrar cómo está hecho por dentro todo el lenguaje. Este es un pequeño código en Golang, el lenguaje que hicimos, y es para generar números de la sucesión de Fibonacci. Ya sabemos que la sucesión de Fibonacci es, a ver, es 1, 1, 2, 3, 5, 8. Básicamente cada número, a excepción de los dos primeros, es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, 1 más 2 es 3. Por ejemplo, 2 más 3 es 5. Y 3 más 5 son 8. Y así sucesivamente. Entonces, lo primero que hacemos es, en una variable, vamos a guardar el número de Fibonacci que queremos encontrar. En este caso vamos a encontrar el 20avo número de Fibonacci. Estas dos variables nos van a servir después. Básicamente las number y las number. Al empezar son estos dos. Este es las y este es las number. Vemos que todas las líneas de código son muy parecidas. Tenemos una operación, tenemos unos argumentos para la operación y al final tenemos un punto y coma. Básicamente todo funciona de la misma manera. Así nos sirve para guardar esto aquí adentro, guardar dentro de digit el número 20 y así sucesivamente. Tenemos aquí, por ejemplo, para imprimir, imprimimos, aquí está entre llaves, imprimimos las number. Y aquí imprimimos las number, o sea, imprimimos los dos primeros números de la sucesión. Aquí ponemos una zona. Básicamente esta es una idea que viene de los primeros lenguajes de programación. ASM ya tiene cosillas así, que básicamente podemos mirarlo como un checkpoint, como si fuera un checkpoint. Cuando yo diga jump to fib, voy a saltar a esta línea y voy a ejecutar todo lo que hay debajo. Por ejemplo, un spoiler, aquí abajo tengo jump to fib. Entonces esto lo que va a hacer es que vamos a volver hasta acá arriba y vamos a ejecutar todo esto de nuevo. Entonces aquí esto es fácil. Simplemente lo primero es hacemos una operación, por ejemplo digit -1, eso
es 20 menos 1. Esto se va a guardar en una variable de entorno llamada temporal, y esta variable la asignamos a digit. ¿Por qué no podemos hacer algo como digit es igual a temporal? Pues porque este lenguaje de programación no funciona así. Ya les dije que está inspirado en ASM y en los primeros lenguajes de programación que estuvieron. Esto es más una prueba de concepto que algo real. Entonces, este tipo de cosas pues están bien. Tenemos otra operación. Tenemos last number más last number. Asignamos a last number el last number y asignamos a last number lo que dio esta operación. Entonces ya con esto tenemos dos valores de la serie. Por ejemplo, antes teníamos 1 y 1 y ahora tenemos 1 y 2. Tenemos 1 y 2. De hecho, si estamos un poco reacios a creer esto, aquí podemos imprimir las number y saber qué estamos poniendo. Ahora, por último, tenemos aquí un if digit bla bla bla. Este if funciona exactamente como funciona el if de C#, o de Python o de cualquier lenguaje. Si esta condición se cumple, si lo que está aquí adentro se cumple, entonces vamos a ejecutar esto. En este caso es jump to 1. O sea, si esto se cumple, si digit es menor o igual a 0, entonces nos vamos a saltar una línea. O sea, esta línea no la vamos a ejecutar, sino que vamos a ejecutar la siguiente. Entonces vamos a ver si esto se cumple. Bueno, digit es 20, 20 menos 1, y esto es lo que guardamos en digit, es 19. Entonces hacemos todo esto no nos interesa ahora mismo, pero 19 es menor o igual que 0, ¿no? Entonces no saltamos, sino que seguimos de manera normal. Entonces hacemos jump to fib y volvemos al principio. Y aunque no le crean, este lenguaje así, tan sencillito, tan fácil de utilizar, etc., es un lenguaje de programación de Turing completo. ¿Qué significa? Que cualquier algoritmo que nosotros nos imaginemos, llamémoslo una simple serie de Fibonacci, llamémoslo una suma binaria, llamémoslo X, podemos implementarlo de la misma manera que podemos implementar redes neuronales, que podemos implementar cualquier algoritmo súper puntero que a ti se te ocurra, podemos implementarlo aquí. Que va a ser un infierno, va a ser súper difícil, va a ser súper complicado. No me interesa, se puede. Entonces esa es como la gracia de este tipo de lenguajes de programación de Turing completo. Vimos que este es un ejemplo muy simple, es para familiarizarse con las peculiaridades del lenguaje. Vamos a ver un poco cómo funciona por dentro. El programa consta de 4 módulos, de los cuales solo veremos uno, solo veremos el módulo padre. Los demás son lo que se llama analizadores sintácticos, que básicamente hacen parsing de ciertas cosas o convierten unas cosas en otras cosas. En este caso, los analizadores sintácticos que tenemos son operaciones aritméticas. O sea, yo podría poner aquí operaciones tipo de calculadora científica, 2 más 2 multiplicado por los paréntesis 4 entre 75. Ese string yo lo puedo meter en ese analizador sintáctico, y él me dice, bueno, esta expresión que tú me pasaste es 4. De esta manera funciona un analizador sintáctico. También hay un analizador sintáctico para comparaciones. Si yo tengo 4 y tengo 3 y yo le pongo 4 es mayor que 3, entonces hay un analizador que hace la operación y me dice, esto es verdadero. O hay otro analizador sintáctico que dice, if true and true. Entonces, true básicamente son operaciones booleanas. Eso es otro analizador sintáctico. Y el analizador sintáctico principal, que es el que lee línea por línea y avisa para ver qué onda. Vamos a ejecutar nuestro código. De hecho, aquí tengo Fibonacci. Tenemos aquí, este es el mismo código que estábamos mirando. Vamos a ejecutarlo. Se ejecuta de manera muy sencilla. Se ejecuta con este comando. .NET Room, .NET porque es C#, Room, y le pasamos el archivo que vamos a ejecutar. En este caso es Fibonacci. Entonces vemos y nos sale la sucesión de Fibonacci. 1, 1, 2, 1 más 2, 3 más 2, 5, 3 más 5, 8, 8 más 5,
13, 13 más 8, 21, y así sucesivamente hasta llegar al dígito número 20. Entonces, de esta forma, este código que técnicamente no es nada, pues se convierte en algo real, algo tangible. Aquí lo tenemos, de hecho, es muy sencillo de observar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí tengo los analizadores sintácticos. Yo los llamé parsers porque en ese momento no sabía que existía nada, y me puse un reto, y es no utilizar expresiones regulares para ninguno de estos parsers. Los que me conocen saben que yo amo con todo mi corazoncito las expresiones regulares, entonces para mí fue súper complicado. Si lo hiciera con expresiones regulares, todos estos operadores sintácticos serían muchísimo más cortos, pero bueno, no voy a explicar cómo funcionan porque es un poquito técnico, pero de todas formas es muy entendible. Si tú lees el código puedes saber de dónde salen las cosillas. Entonces te voy a dejar el código en el primer comentario y tú puedes echarle un vistazo. Lo que sí te voy a explicar es cómo funciona el analizador sintáctico principal, la máquina de Turing. Si no sabes lo que es una máquina de Turing, hice un video hace ya un tiempo sobre qué significa que algo sea de Turing completo, y habla sobre cosas tan interesantes como por qué vivimos dentro de una simulación, cómo leer tus correos electrónicos dentro del Minecraft y un montón de cosas más. Hay hasta waifus, ve a ver ese video por favor. Pero te explico más o menos qué es una máquina de Turing para no dejarte tan perdido. Una máquina de Turing tiene instrucciones, tiene una memoria, tiene una serie de operaciones que se pueden realizar sobre las instrucciones y poco más. Entonces, y tiene un puntero que dice qué instrucciones vamos a ejecutar. Entonces ese puntero se va moviendo a través de las instrucciones. Las instrucciones y las operaciones les dicen cómo se tiene que mover para adelante, para atrás, si tiene que saltar, si tiene que hacer X, y va guardando un estado en las variables. En tu computadora, ahora mismo, la memoria es tu RAM, que es la que sirve para ejecutar todos los procesos. Las instrucciones son tu sistema operativo y tus instrucciones son los programas que tienes abiertos. Ahora, esto es fractal porque cada programa está hecho en un lenguaje de programación que a su vez es de Turing completo, o sea, dentro tiene otras cosas, y esos programas a su vez tienen otras cosas y otras cosas y otras cosas, y de ahí se llegan a lugares súper insospechados. De nuevo, el video de por qué vivimos en una simulación. Pero bueno, esto es muy sencillo. Tenemos instrucciones, tenemos variables y tenemos zonas. Tenemos aquí el puntero y tenemos otras cosillas. Tenemos las líneas de código. Tenemos un return stack, que luego veremos para qué funciona. Tenemos running, si está o no corriendo el programa. Y tenemos una variable que nos sirve para saber si tenemos algún error o no. Lo primero que hacemos es limpiar el código. Para limpiar el código, lo primero es borrar este tipo de líneas que no tienen nada. Por ejemplo, si aquí hay un espacio, este espacio se quita y se separa todo el código por puntos y comas. Eso es lo primero que se hace. Luego se inicializa la data. El return stack se queda en 0. Las instrucciones se quedan en 0, las variables en 0 y el puntero en 0. Luego de eso seteamos las zonas. Las zonas son súper prioritarias. Se tiene que hacer antes de cualquier otra cosa. Entonces por aquí vemos que aquí hay una zona. Esto se ejecuta antes de cualquier instrucción. Básicamente las zonas se guardan la línea de la zona con el nombre que tiene la zona. Por ejemplo, en este caso sería, esto es una zona, queda en la línea 5. Ahora, podemos saltar a una zona con jump to. Esto ya lo había dicho, pero está bien repetirlo. Podemos saltar a una zona con jump to, aunque el jump to esté antes de la zona. Entonces esto es genial. Luego de esto tenemos las variables. La única variable inicial que tenemos es la temporal, que es en donde vamos a guardar las operaciones. Y si necesitamos alguna variable inicial que le pasemos al compilador, bueno, no es un compilador, es un intérprete, pero yo le digo compilador, porfa, déjenme ser. Las variables iniciales que le pasamos al compilador también las va agregando. Las instrucciones es lo mismo que con las variables, solo que las instrucciones, pues traemos más instrucciones
principales. Ya después, si necesitamos otras instrucciones, ya vamos a ver ejemplos en donde sí que vamos a estar necesitando otras instrucciones para poder llegar a resultados satisfactorios. Pero aquí tenemos, por ejemplo, error, print, jump to, return, end. Estas son las mínimas operaciones que necesito para tener un lenguaje de programación de Turing completo. Son las mínimas. Aquí no hay ni una que sobre. Entonces, luego explicaré cómo funcionan por dentro cada una de ellas. Todos funcionan de forma diferente, pero la estructura es parecida. Por ejemplo, todos funcionan de una manera que primero se preprocesa la línea. La línea es básicamente, esta es una línea, pero yo lo que hago es que quito el punto y coma y quito la instrucción y me quedo solamente con esto, con los argumentos. Entonces, aquí preproceso la línea, hago cualquier cosa, ya sea guardar en variables, hacer una operación matemática, lo que sea, y sumarle 1 al puntero. Si no es sumarle 1 al puntero, es cambiar el puntero, pero no se deja igual nunca el puntero porque entonces siempre se va a estar repitiendo esa línea. Y eso no es algo que deseemos. Por aquí tenemos esta función que es apply variable in string. Y es que siempre que nosotros tengamos un string que esté dentro de estas llaves, si existe alguna variable pues que tenga este valor. Si existe, pues lo cambiamos por el valor de la variable. Ya. Esto es súper útil, súper útil. Incluso en videojuegos, esto se utiliza muchísimo. Donde diga, por ejemplo, hola, tu nombre. Ese tu nombre por dentro se cambia por la variable que tengas como nombre. Y eso es una belleza. Luego lo explicaré en la serie de tutoriales de Pokémon. Tenemos aquí room, que tiene un while, que mientras que estemos corriendo o hay algún error, vamos a seguir corriendo este while. Next step, hasta que terminemos. Si hay algún error, pues se muestra. Si no, pues entonces escribimos que la ejecución fue exitosa. Ahora, ¿qué tiene next step dentro? Pues lo primero es que si el puntero es mayor que la cantidad de instrucciones, entonces return. Ya no estamos corriendo el programa, estamos corriendo otra cosa. De lo contrario, lo que hacemos es tomar la línea actual. Entonces ponemos, por ejemplo, esta sería la línea actual. Digamos que esta es la línea actual. Parseamos la línea. Parsear la línea no quiere decir más que separar en espacios. Entonces, esto quedaría un array en donde esto sería el primer valor, esto el segundo, esto el tercero, el cuarto, quinto, etcétera. Quedaría de esa manera. Luego de eso, obtenemos el primer valor en minúsculas. En este caso sería este. Luego de esto, los parámetros son lo que no sea instrucción. En este caso sería todo esto antes de llegar al punto y coma. Esto le ponemos un trim, o sea, eliminamos los espacios y todo. Y ahora viene lo bueno. Si la instrucción existe, recordemos que la instrucción lo pusimos aquí. En este caso print si existe. Entonces si la instrucción existe, la ejecutamos. Le pasamos como parámetro el compiler, o sea, esto que estamos haciendo ahora, y le pasamos el parámetro. Los parámetros en este caso serían, esto es una zona y va a salir 2 veces, bla, 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 bla. Entonces nos vamos a print y lo primero que hacemos es aplicar las variables en string. ¿Hay alguna variable? No. Si hubiera algo como esto, entonces ahí sí, esto se convierte en lo que sea mi nombre. Luego, escribimos en la consola la línea y le subimos 1 al puntero. Si hay algún error, pues lo cachamos y devolvemos. Si no, pues no pasa nada, seguimos. Si no existe, pues entonces puntero más 1. Y con esta configuración tan sencilla podemos hacer cosas increíblemente complicadas. Voy a mostrarles un pequeño ejemplo. Este está dentro del dominio de los videojuegos. Listo, entonces tenemos esta escena en Unity. Es una escena muy sencilla, no quise complicarlo demasiado. Hay un suelo, hay un cubo, este cubo tiene un rigid body y, importante, aquí está, Unity Integration tiene rigid body, tiene un rigid body y tiene un jump time. Este jump time ya veremos qué hace, pero un spoiler es que cada 3.23 segundos el cubo va a saltar. Entonces tengan eso en cuenta. Listo, entonces aquí tenemos el código, tenemos compiler, tenemos un rigid body
y tenemos jump time. Aquí tenemos código, esto es genial, tenemos código de compiler. De hecho, ya deberías poder entender este código. Tenemos una zona, tenemos una custom, una función custom, tenemos wait, que es otra función custom, tenemos un jump to y un end, aunque este end no importa porque esto nunca va a terminar, pero ahí está. Entonces lo primero que hacemos es setear nuestro diccionario de eventos. ¿Cuál es nuestro diccionario de eventos? Aquí vamos a guardar print, porque Unity de la forma en la que funciona no podemos hacer print de tal. Print y error no les prestamos atención, solamente es una sobreescritura. Y wait, que es el que nos interesa, lo primero que hacemos es reemplazar los espacios por nada, porque nos interesa hacer eso. Lo segundo es aplicar las variables. Aquí tenemos jump time. Este jump time es una variable inicial que la vamos a poner aquí. Es esta variable que le estamos poniendo aquí. Entonces se va a tener aquí. Tenemos que time, este time está fuera. Mirad que este time está fuera del evento. Y tenemos cookPointer plus. Esta es una custom, una función custom de nuestro lenguaje de programación. rb.jump también es custom. Entonces tenemos rb.velocity, va a ser igual a 10 multiplicado por vector 3.up. Y de nuevo sumamos 1 al pointer. Aquí simplemente pongo una variable y aquí empiezo con el compiler. Esto vamos a iniciar una rutina y aquí adentro vamos a tener este while y vamos a tener el next step. ¿Por qué no tenemos room? Porque necesito ir con las instrucciones una a una. Entonces, después de ejecutar una instrucción, vemos si SW está corriendo. Si está corriendo, pues podemos proseguir. Si no está corriendo, no salimos y se acabó el bucle. Revisamos si hay un tiempo. Recordemos que el tiempo se pone por acá. Entonces, si hay un tiempo, esperamos y saltamos. Esperamos para el próximo ciclo. Y ahí sí hacemos todo lo que necesitemos. Entonces vamos a ver cómo funciona. Creo que ya estáis viendo un poco cómo funciona esto, ¿no? O sea, esto yo podría sacarlo aquí, ponerlo en un archivo externo a los datos del proyecto y eso me serviría como una especie de archivo de modding. Eso es brutal, es muy brutal. Pero vamos a ver cómo funciona. Simplemente este cubito va a saltar utilizando nuestro lenguaje de programación. El lenguaje de programación que nosotros hicimos, pues está haciendo que este cubo salte. Este cubo no está saltando por C#, está saltando por el lenguaje de programación que nosotros hicimos. No sé hasta qué punto esto sea un mind blowing, pero es muy fuerte. Ahora, por último, les prometí una especie como de anécdota. Esta parte ya no tiene guión siquiera, de cómo aplicar esto a un problema de la vida real. O sea, ya no un videojuego, sino en tu empresa. Hay un problema muy complicado y esta es la única solución válida. Bueno, en mi trabajo anterior tuvimos un cliente, vamos a llamarle cliente X. Este cliente pidió una web, una plataforma web con unos formularios y tal. Bueno, total, que los formularios que pedía el cliente cambiaban todo el tiempo, todo el rato estaba pidiendo cambios sobre los formularios, que vamos a pasarle una variable nueva y si la variable nueva, entonces el formulario debe ir por aquí, pero si no, entonces debe ir por allá, pero si la variable es este número exactamente, entonces tiene que ir para el otro lado y si luego otra variable, al final el flujo era tan pero tan complicado y cambiaba tan pero tan rápido que era imposible mantener ese sistema sin convertir el código en un mamotreto de proporciones colosales. Entonces ese tipo de flujos súper complicados, lo que nosotros, a la solución a la que nosotros llegamos es, bueno, ok, esto no puede seguir así. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar bloques, cada parte del formulario va a ser un bloque, y según nosotros estemos en cierto step del bloque o en cierto puntero del bloque, y según algunas
variables que ya tenemos seteadas, vamos a saltar de un lugar a otro. Si esto te suena, es porque sí se comporta de la misma forma que nuestro lenguaje de programación. Vamos a ver, esto está súper ultra improvisado, porque ya las personas a las que no les interesa esta madre ya se fueron totalmente. Ok, me he dado cuenta de que no se ha grabado la parte en donde explico cómo funciona todo el formulario. Digamos que tenemos este formulario y depende de tu edad. Digamos que si tu edad es mayor que 30, te vas a otro formulario. Si tu edad está mayor a 50, te vas a otro formulario. Si tu edad es menor que 18, entonces te lleva a una X. Si tu edad es exactamente 35 y tenemos una promoción especial para ti, se supone que te tiene que llevar aquí. De lo contrario te tiene que llevar aquí, y por aquí estos dos flujos se juntan y este flujo también se junta por acá. Entonces este tipo de flujos es súper complicado, súper enredados. Entonces aquí yo lo que podría proponer es, bueno, tenemos un puntero, tenemos todos estos formularios A, B, C, D, E, F, son independientes. A, B, C, D, E, F, son independientes. Entonces si yo estoy aquí y yo hago la comprobación de que, por ejemplo, la persona es menor que 18, digamos que este es una X, es menor que 18, entonces que salte hacia acá. O si la persona está en sus 35 años, entonces salta a B, y de B salta a D, y de D salta a F. Entonces, esta es una forma en la que nuestros problemas súper complicados y que no nos da tiempo para ponernos bien, nos puede ayudar. Hay otros problemas en los que algo así nos puede ayudar. Por ejemplo, si tenemos un framework de chatbots que lo van a manejar las personas que no saben bien cómo programar, podemos darles este lenguaje de programación que tiene menos instrucciones y podría ser más fácil para ellos para decir, bueno, si me dicen hola, yo digo chao, de esta manera. Bueno, esto es una pequeña experiencia que quería compartir con ustedes y pues que me parece interesante. Ya saben que todos los links están en el primer comentario y pues nada, nos vemos en el próximo video. Probablemente será sobre Pokémon, no sé, no voy a dar spoilers, pero bueno, sin nada más que añadir, muchas gracias por ver hasta el final, me voy, chao.